Buen martes, ¿cómo les va? Aquí estamos haciendo MBD Noticias, edición central en la pantalla de TV Ciudad y haciendo justamente la edición del noticiero en la co-conducción con Natalia Nogués. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y vos, Martín? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Mucho para compartir. Mucho para compartir, ya metiéndonos casi en la mitad. Todavía no, pero casi de la semana. Ahí, con ganas. Y sí, el tiempo va pasando. Sí, sí. Bueno, empezamos, ¿te parece? Empezamos nomás cambiando de asuntos y de semblante porque la víctima de la violación grupal ocurrida en enero en el barrio Cordón señaló ante Fiscalía que el fiscal de delitos sexuales, Raúl Iglesias, ha cometido, atención, textuales palabras, reiterado incumplimiento de sus deberes. Cuestionó el manejo público del hecho realizado en su momento por este funcionario, Nati. Sí, Iglesias recientemente archivó 300 denuncias sobre presuntos delitos sexuales por entender que no había pruebas. En este sentido, desde la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía se hizo hincapié en que se debe mostrar a las víctimas seguridad en el cumplimiento de lo establecido en la norma nacional e internacional. Ya volveremos a este tema, pero hay otras cuestiones destacadas de arranque. Los titulares que vienen a continuación. Fiscal de Corte pidió información a la Unidad de Víctimas y a la División de Políticas Públicas sobre la actuación del fiscal Raúl Iglesias tras archivo de 300 denuncias de abuso sexual. Víctima de violación grupal denunció al fiscal Iglesias por reiterados incumplimientos de sus deberes, la violación de la ley orgánica de la Fiscalía y la omisión de la debida diligencia de la investigación fiscal. Senadores del Frente Amplio solicitaron información sobre stock de medicamentos para crónicos en hospitales públicos. El Ministerio de Desarrollo Social busca a la mujer que se desmayó por falta de alimentación mientras esperaba para comer en una olla de Lecoq. Una defensora pública denunció abusos cometidos por 4 policías durante la detención de una persona en un procedimiento. Más de la mitad de la población considera que las medidas económicas anunciadas por el gobierno han sido malas o muy malas. 600 trabajadores y trabajadoras de ex Casa de Galicia aún no han sido absorbidos por las mutualistas. Agresión a pasajero de un taxi en la terminal de Tres Cruces bajo la lupa de las autoridades. Los 2 accionistas de Montecón, Ultramar y ATCO presentaron las cartas al Poder Ejecutivo para el inicio del juicio internacional. El Hospital de Clínicas reclama 70 millones de pesos para la próxima rendición de cuentas en proyectos asistenciales. Un operativo policial en una favela de Río de Janeiro dejó más de 10 muertos. El whisky es el producto que Uruguay más le compra a Reino Unido. Masacre en una escuela primaria de Texas, en Estados Unidos. Al menos 16 muertos luego del ingreso de un tirador al colegio. En la agenda sanitaria, además de la cuestión vinculada a la COVID-19, de cómo sigue la pandemia, se habla en las últimas horas de la viruela del mono y se han dicho unas cuantas cosas. Un montón de cosas. ¿Vamos a ver algo? Vamos a ver. Se encontró un ortopoxvirus o un poxvirus para sintetizarlo, que es un virus que en Argentina no está circulando, por lo cual la sospecha más fuerte es que obviamente se trata de este virus de la viruela símica. No es para preocuparse, esto no... el virus de la viruela del mono se transmite entre humanos, pero es muy baja la transmisión entre humanos, ¿no? Por lo cual puede ser controlado y que no se disperse a nivel de la población. Mabel Berúa es viróloga uruguaya, hablaba en última instancia dando tranquilidad. Antes veíamos y escuchábamos a una infectóloga argentina llamada Leda Guzzi, que hablaba de un posible caso primero en Argentina, pero en este marco de precaución, pero tranquilidad. Ya volveremos a ese tema. Y si te parece, empezamos nuestra recorrida por exteriores. Claro, porque está pronto Diego Martini en uno de nuestros móviles. ¿Cómo andás, Diego? Hola Natalia, hola Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Nos encontramos en la calle Paysandú, en la puerta o a mis espaldas está la sede de Fiscalía, donde hoy a la tarde hubo una reunión entre integrantes de la Intersocial Feminista junto al fiscal de Corte Juan Gómez a propósito de la preocupación que tienen desde la Intersocial Feminista por el archivo de 300 causas en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Recordemos que en esta Fiscalía hubo un cambio de fiscales, hubo un trueque, así lo definió el fiscal Juan Carlos Gómez, entre Silvia Lovesio
Lovesio y Raúl Iglesias. Raúl Iglesias estaba en la Fiscalía de Delitos de Violencia Doméstica, Silvia Lovesio en la de Delitos Sexuales. Esto respondió a un pedido que hizo la fiscal Lovesio ya hace un buen tiempo por un tema de desgaste. Esta Fiscalía tiene un montón de casos en comparación con la Fiscalía de Violencia Doméstica y bueno, para no generar el desgaste en los fiscales se da este cambio. A partir de la llegada de Iglesias, en tan poco 9, 10 días, se archivaron 300 causas. Esto preocupó a la Intersocial Feminista y por eso le pidieron una reunión al fiscal de Corte, Juan Carlos Gómez, que valoraron como muy positiva, muy positivo que las haya recibido, muy positivo que el encuentro haya sido rápido. Vinieron Andrea Tuana, Valeria Casiano y Lucía Pérez por parte de la Intersocial Feminista y también manifestaron preocupación por algunas apariciones públicas del fiscal Iglesias en algunos medios de comunicación, haciendo referencia al caso de la violación en Cordón, que fue en enero, febrero de este año, donde recordemos la fiscal Lovesio había imputado a 3 personas y las había condenado con prisión preventiva para seguir investigando. En la llegada de Iglesias esto pasó a ser prisión domiciliaria, entonces también acá se genera un cambio, pero el fiscal dio algunas declaraciones un tanto polémicas que desde la Intersocial Feminista manifestaron que generó mucha preocupación, pero a la salida hablamos con Andrea Tuana de la Intersocial Feminista y esto nos decía. Archivar es un enorme problema porque deja víctimas sin ninguna respuesta, sufriendo la situación de la traumatización que vivió y además el que no encontró una respuesta en la justicia y probablemente muchos abusadores sexuales impunes. Entonces, eso es muy grave, es una señal muy grave para la sociedad uruguaya. Y otra de las cosas que también nos preocupó mucho es el manejo que se hace de un caso extremadamente sensible como es la violencia sexual, como es una denuncia de una violación colectiva, que el fiscal que tiene la causa esté haciendo un manejo público de ese caso y dejando entrever, por ejemplo, la posibilidad de criminalizar a la víctima, ¿no? Eso en un programa de radio se dijo, que además haga silencios cuando se acusa a sus colegas fiscales de ser militantes feministas, cuando se habla en forma despectiva de otras colegas diciendo hay que usar la cabecita. Entonces, realmente nos preocupa enormemente ese tipo de desempeños de un funcionario público que está al frente de una fiscalía y que la ley de alguna forma lo mandata a proteger a las víctimas y a ser muy cuidadoso y riguroso con una denuncia de un tema tan grave y tan sensible. Ahora otro adelanto, pero desde estudios, Nati. Sí, con Julieta Núñez Tomás. Julieta, ¿qué tenemos hoy? Bueno, seguimos en tema de alguna forma porque lo que vamos a presentar en el informe de hoy son las palabras del abogado Juan Raúl Williman, que es justamente abogado de la víctima que denunció este caso de violación en Cordón. Vamos a repasar un poco cuáles fueron los pasos de este proceso y vamos a compartir las palabras de su abogado, que señala que la decisión de presentar un escrito frente a Fiscalía fue a pedido de la víctima, que le manifestó su preocupación y lo que le hacía sentir estar enterándose de lo que iba a suceder con su propio caso por medio de los medios de comunicación. Así que, si les parece, vamos a profundizar sobre este tema que seguiremos compartiendo además a lo largo del informativo. Muchas gracias, Juli. Les contamos justamente que la víctima de violación grupal ocurrida a principios de año en la zona del Cordón realizó una denuncia, presentó una nota formalmente en Fiscalía de Corte. Sí, entiende que el fiscal Raúl Iglesias ha incurrido en un reiterado incumplimiento de sus deberes. Entre otros asuntos, cuestionan que con su actitud pública el fiscal le ha dado la espalda a sus deberes, al legislador y consecuentemente a la ciudadanía, afectando los derechos fundamentales de la víctima. La demanda fue presentada en el marco del convenio firmado entre el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho Especializado en Atención a las Víctimas del Delito, la Asociación de Familias Víctimas del Delito y el Ministerio del Interior. Entre otros asuntos, la denuncia se refiere a las declaraciones de Iglesias poniendo en duda la existencia de la violación, acerca de que retiraría la medida de prisión preventiva contra los imputados y que incluso la víctima podría haber cometido un delito al tener sexo con menor. La prisión preventiva había sido ratificada por un tribunal de apelaciones como fundamental para preservar la integridad de la víctima.
En el escrito se pide a Fiscalía de Corte que se tomen medidas cautelares y urgentes para que no se siga provocando intimidación, sufrimiento y revictimización de la denunciante. Bueno, y la polémica sobre la actuación de este fiscal de delitos sexuales, Raúl Iglesias, comenzó luego de la denuncia que veníamos antes de la Intersocial Feminista sobre estas 300 denuncias archivadas. Hoy estuvo en Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, Mariela Solari, que es directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía. Dijo que ella no se puede referir a casos específicos, pero sí señaló que ciertos manejos pueden hacer que, una vez que se instalan públicamente algunas visiones críticas de los procesos y las denuncias presentadas, bueno, pueden perjudicar justamente el curso de los acontecimientos. La decisión del archivo y de cómo llevar adelante la investigación en el marco de la independencia técnica es de cada fiscal y cada fiscal en eso asume su responsabilidad jurídica, administrativa. Sin duda, el hecho del archivo genera en las víctimas un impacto muy grande. Y voy a decir 2 o 3 cosas con respecto a eso. La primera, si son investigaciones en curso y la víctima no fue notificada del archivo y no hay una explicación, porque recordemos que dije el derecho a la información que tiene la víctima, el derecho a ser atendida y el derecho a saber qué es lo que está pasando con su caso, aún si se va a archivar, ¿no? Entonces eso es algo que los fiscales muchas veces desarrollan cuando tienen que explicarle a una víctima, mira, con esto no vamos a poder seguir adelante, o con esto sí, o con esto tenemos posibilidades de ganar o perder en un juicio. Y el otro es el impacto que tú decías, ¿no? El sistema de justicia tiene que mostrar a las víctimas la seguridad de que va a cumplir con lo que está establecido en la normativa internacional y nacional. No porque seamos buenos, es porque es un derecho de las personas. Las personas, después que fueron víctimas de un delito y que hicieron una denuncia, tienen derecho a que se investigue, pero además a recibir información. Temas vinculados. Una defensora pública denunció abuso de 4 policías durante la detención de una persona, o sea, en un procedimiento. Detalles de la agresión quedaron registrados en la cámara GoPro de uno de los policías que participó de ese procedimiento. Los policías perseguían a una persona que ingresó a un domicilio mediante una banderola. 3 fueron a acercarlo por arriba mientras otro lo siguió y logró detenerlo. La agresión quedó registrada en las cámaras que llevaba uno de los efectivos a través de los gritos del detenido y de los propios policías. Deja algo para nosotros, le decían a su compañero mientras se escuchaba de fondo los gritos y gemidos del detenido. Basta, no me judeen más. Fuentes del caso explicaron a MBD Noticias que al llegar a la habitación se ve al hombre con toda la cara ensangrentada. Ahora sí, pasame la cámara, pide el policía que lo detuvo. Entonces intentó que dijera que se había autolesionado al ingresar por la banderola, aunque esta no tenía rastros de sangre, rastros que sí estaban por toda la habitación. El detenido fue condenado en proceso abreviado por violación de domicilio, pero en audiencia dejó sentados los abusos cometidos en su contra. Ante esto, la defensora pública presentó una denuncia penal contra los uniformados que será investigada por la fiscal Silvia Porteiro. La denuncia incluye el testimonio de la víctima, los registros de las cámaras GoPro y un informe forense donde se afirma que las lesiones constatadas son coincidentes con el relato de la agresión. La denuncia apunta a un eventual delito de abuso de funciones o de abuso de autoridad contra los detenidos. Y la Intendencia de Montevideo está investigando lo ocurrido el domingo 8 de mayo en la terminal y shopping Tres Cruces, donde fue agredido un hombre que aspiraba a viajar en taxi. Sí, de esto en las últimas horas se supo a través de los videos que estamos viendo. Este es uno de 2 que se han viralizado. Ya pasaron muchos días, pero el tema tomó estado público producto de que en las últimas horas, insisto, estos videos se conocieron en redes sociales. El hombre, lo vamos a ver en instantes nada más, fue golpeado por al menos 2 personas que se desempeñan abriendo las puertas de los taxis. Justamente en este momento empieza a apreciarse esa situación. También se aprecia la intervención de personal de seguridad sujetando a la persona agredida. El hecho ocurrió luego de que un chofer de taxímetro se negara a trasladarlo. El personal de seguridad aparece allí con traje, ¿no? Con saco, camisa y corbata. Antes veíamos en el primero de los videos
la participación de las personas que se desempeñan abriendo las puertas, que por lo menos en 2 de los casos golpeaban a la persona. Este es otro de los videos. El segundo en este caso es la misma situación vista desde otro ángulo, ¿no? Calle Mediante, allí donde en el subsuelo de Tres Cruces llegan justamente los taxímetros. Decimos también, o hay que agregar, Nati, que por el momento se desconoce el motivo por el que el conductor no accedió a llevar a esta persona, que fue obligada a bajar. Justamente. El servicio de acceso a los taxis en esa parada está a cargo de la patronal, cuya dirigencia por el momento prefiere no dar declaraciones. La Intendencia investiga el asunto, ya que es el organismo regulador del servicio de taxímetros. Ahora cambiamos de tema, nos metemos en la agenda de la salud, en la cuestión de los medicamentos y la disponibilidad en hospitales públicos, porque legisladores y legisladoras del Frente Amplio solicitaron un pedido de acceso a la información pública para conocer justamente cuál es el stock de ACE y también las compras de fármacos en 2018, 19, 20 y también 21 para cubrir la demanda de las personas usuarias. Si ACE no contesta en el plazo establecido por ley, los legisladores pueden recurrir a la justicia para acceder a la información solicitada. Tenemos que llegar a este camino porque tenemos un gobierno que no es transparente, que es muy opaco en el manejo de la información y tenemos esta vía de que, si no te contesta en los tiempos que tiene que contestar, recurrimos a un tercero imparcial, que es un juez, que termina obligando a la administración a entregar la información. Lo que estamos preguntando es acerca del stock y de la inversión pública que se hizo en un conjunto de medicamentos, que tú ahí tenés el listado, de un conjunto de drogas muy importantes que tienen que ver con las enfermedades más prevalentes de los usuarios de ACE. Además también pedir compras, stock de los años 18 hasta el 21. Es decir, del año 2018 hasta el 2021. Y además el stock que tiene en forma permanente ACE para entender estas enfermedades prevalentes. Hemos recibido muchísimas denuncias de usuarios, de trabajadores médicos y no médicos del sistema, donde se denuncia que aquellas patologías crónicas, es decir, un conjunto de enfermedades muy importantes de nuestra población, no están teniendo acceso a los medicamentos, porque existieron recortes en las políticas públicas. De salud mental, más en este contexto tan complejo que vive nuestra sociedad, allí es. Entonces, por eso hemos pedido, si no nos contesta ACE, si no nos contesta el Ministerio de Salud Pública, lo que tenés a través de esta vía, que son los accesos de información pública, lo que podés hacer es recurrir a la justicia. Ahora es tiempo de móvil otra vez en MMD. Nos vamos a la zona del Hospital de Clínicas, frente ahí al hospital creo que está Mariana Abreu. Así es, compañeros, ¿cómo andan? Estamos en las afueras del Hospital de Clínicas porque la Universidad de la República presentó 3 propuestas al Poder Ejecutivo para reformar este centro. Recordemos que el gobierno se había comprometido a materializar estas reformas hacia 2030 y se trata de la construcción de un nuevo edificio o reestructurar todo lo que es esta sede del Hospital de Clínicas. Se trata de una inversión de 100 a 150 millones de dólares. Repasamos un tramo de la entrevista que le hacía nuestro compañero Mauricio Pérez al director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar. Se avanzó en conversaciones, nosotros estamos trabajando en hacer una propuesta. En realidad, te diría que son 3 opciones, 3 propuestas las que se están manejando. La propuesta de un hospital totalmente nuevo en otro sitio, la propuesta de remodelar este edificio y una propuesta intermedia que implica la construcción de 1 o 2 torres de 6 pisos al lado del hospital. Mantener esta zona, pero agregar un área para internación. ¿Son costos distintos de cada uno de los proyectos? Claro, los costos son totalmente distintos. Hay un costo de reestructura de este hospital, un costo si se hiciera un hospital a nuevo y en otro lugar, y un costo si se hicieran torres anexas al hospital actual. ¿De qué montos estamos hablando? Pensamos que hacer un edificio nuevo anda en los 140 millones, un poco más, 150 millones de dólares. La remodelación de este edificio supondría unos 100 millones de dólares. Muy
Muy bien, por otro lado se aproxima la rendición de cuentas en el Parlamento y la Universidad de la República va a pedir un refuerzo del presupuesto de 70 millones de pesos. Esto es para 3 áreas: oncología, toxicología y ginecología. Según dijo Álvaro Villar, el director del hospital, esto mejoraría la atención a los usuarios. Vamos con 3 proyectos principales este año al Parlamento. Dado los excelentes resultados que obtuvimos con el proyecto de cáncer de mama, con el plan de cáncer de mama, queremos extender eso ahora al cáncer de próstata, dado que tenemos el equipo de especialistas adecuado para poder hacerlo. Estamos llevando adelante un proyecto de parto respetuoso. El Hospital de Clínicas es la maternidad para los embarazos de alto riesgo. Cuando una embarazada tiene hipertensión arterial o tiene un problema cardíaco o otras enfermedades que complican el embarazo, el lugar de referencia es Clínicas. Y el tercer proyecto es el fortalecimiento del Centro de Toxicología del CIAT, ahí donde hay que llamar cuando uno ingiere una sustancia, un producto de limpieza o hay una intoxicación por cualquier causa. Esos son los 3 proyectos con los que vamos al Parlamento. ¿De cuánto presupuesto estamos hablando para poder implementarlos en su globalidad? Eso son un poquito más de 70 millones de pesos, es lo que el hospital está pidiendo. De la agenda médica o de la salud, porque el subsecretario de Salud Pública, José Luis Sadjian, prefiere no usar la expresión ola para hablar del repunte en la cantidad de casos de COVID-19 que se está dando en nuestro país. Dijo que la enfermedad ahora se va a comportar de manera oscilante y que lo importante es tener buenos niveles de vacunación. Sadjian indicó ayer que a una semana de la apertura oficial de la agenda hay 150.000 menores de 50 años que se agendaron para recibir la 4ª dosis de la vacuna contra COVID-19. Les contamos además que la viróloga de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, vimos algo al comienzo, Mabel Beroa, sostuvo que habría que bajar la alarma con respecto a la viruela del mono. Recordó que en nuestro país buena parte de la población fue vacunada con la antivariólica, que tiene protección cruzada contra esta enfermedad. A ver, es algo que se controla, que tiene un principio y un fin. No es para preocuparse, esto no, el virus de la viruela del mono se transmite entre humanos, pero es muy baja la transmisión entre humanos, ¿no? Por lo cual puede ser controlado y que no se disperse a nivel de la población. La mortalidad en general es por debajo del 10% y también depende del estado sanitario que tenga la población. Y en ese contexto, una buena parte de la población, generaciones adultas de 50 años o más, fueron vacunadas con el virus, con la vacuna antivariólica, y por lo tanto esa vacuna da protección cruzada contra el virus de la viruela del mono. Bueno, y también consultamos a la infectóloga argentina Leda Guzzi, que además es integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, quien dijo que es altamente probable que se confirme el primer caso de la viruela del mono en ese país, de un hombre que llegó de España el 16 de mayo. De todos modos, dijo que no es una situación preocupante, que es un caso aislado, y recalcó que no hay circulación comunitaria. Nosotros estamos atravesando la 4ª ola, ya llevamos 4 semanas de ascenso en el número de casos. En el caso de AMBA en particular, AMBA está experimentando un leve descenso en la velocidad de crecimiento de los casos, por lo cual tal vez la ola en esta zona geográfica en particular esté tendiendo a mesetarse y tal vez a bajar. No es así la situación de otras provincias, pero sí, estamos transitando la 4ª ola. El sublinaje que está circulando en Argentina es BA2,
que ha ocasionado olas de magnitud en todo el mundo y que además sabemos que tiene un alto escape inmunológico, tanto a las defensas naturales como a las generadas por la vacuna, y que, digamos, las personas que padecieron Omicron BA1 no están exentas de reinfectarse con BA2. Leda Guzzi, infectóloga argentina, hablaba en realidad de la situación de la COVID-19 en el vecino país. Sí, bueno, después también nos habló de, bueno, un poco ya lo contamos, ¿no? Lo que Claro. dijo a propósito de esta viruela del mono. Quitándole, digamos, entidad o por lo menos diciendo que no es una situación preocupante. Seguimos en cuestiones de salud, ahora sí cambiando de tema, porque oftalmólogos y también profesionales mujeres de esa disciplina notan retrasos en diagnósticos y en cirugías de cataratas como consecuencia de lo que generó la pandemia. Advierten que esta situación, este retraso puede ser perjudicial para el pronóstico de la visión en esos pacientes. Cuando una persona comienza a experimentar una visión borrosa y parece que estuviera viendo a través de un vidrio empañado, es posible que tenga cataratas en los ojos, una afección muy frecuente en la población uruguaya, pero tratable por medio de cirugía. La catarata implica la opacidad del lente cristalino del ojo y es parte del envejecimiento natural de las personas. Los oftalmólogos aconsejan no demorar la cirugía en aquellos pacientes que ya han sido diagnosticados y concurrir a los controles oculares de rutina, sobre todo las personas mayores de 60 años. Las cataratas, a medida que avanzan, muchas veces, dependiendo qué tipo de catarata, pero el concepto es que mientras más avanzan, más grandes se hacen y más duras se hacen, más oscuras para el ojo, menos luz pasa. ¿Eso qué genera? Bueno, por supuesto que eso lo que habíamos comentado, la disminución en la visión, pero a su vez pueden generar patologías asociadas en el ojo, como un aumento en la presión intraocular, en algunos casos por la compresión de algunas estructuras que tenemos en el ojo, o inclusive en el intraoperatorio ser una cirugía más dificultosa por requerir una energía mayor para extraerla. Y esto también implica a otras cosas aparte, que son las patologías asociadas en el ojo con la catarata. Por ejemplo, la catarata muchas veces puede desarrollar de por sí sola un glaucoma. Hay ciertas estructuras que se van tapando a veces, no siempre, pero a veces en el ojo, que pueden hacer un aumento en la presión intraocular y generando consecuencias hasta a veces irreversibles. O patologías como la diabetes, también otra patología crónica que hemos visto un avance o gente que se ha descuidado en eso. Bueno, Martín, y en Uruguay la tasa de siniestros de tránsito es 4 veces mayor a la de los países desarrollados. Bueno, transcurre aparte lo que se denomina como mayo amarillo, que es el mes de la siniestralidad vial, o sea, hay una cantidad de campañas, de iniciativas para mitigarla, y en ese sentido se realizan jornadas de concientización en el hall del Hospital de Clínicas. Fernando Machado, director del Departamento de Emergencias del Hospital Universitario, se refirió a la importancia de la celeridad a la hora de atender estas situaciones. La siniestralidad vial tiene lamentablemente en nuestro país una tasa de mortalidad fija que está bien por encima, tal vez hasta 4 veces por encima del mundo desarrollado. Nosotros tenemos alrededor de unos 3.500 lesionados graves por año y de esos 3.500 hay un 50% que obedecen a motociclistas, muchos de ellos sin casco, y una de las lesiones más dominantes es el golpe en la cabeza grave, el traumatismo encéfalo-craneano, que tiene como consecuencia o la muerte del individuo o a veces las secuelas que quedan de por vida. De esas más de 3.000 personas lesionadas graves que tenemos por año, muchos de ellos quedan con secuelas lamentablemente de por vida. Y este auto que traemos hoy como símbolo de nuestro movimiento trata de representar y justamente expresar la problemática que tiene nuestra sociedad, que depende también de nosotros mismos para poder revertir estas cifras, que en definitiva son personas que mueren. Tenemos más de 400 uruguayos fallecidos anualmente como esta consecuencia, son personas que quedan lesionados y a los cuales los departamentos de emergencia, como es el caso del departamento de emergencia de nuestro hospital, tratamos de llegar en los menores tiempos posibles para poder revertir esta situación. El trauma es una enfermedad tiempo dependiente. Una de las cosas que la caracteriza, aparte de las lesiones graves del sistema nervioso, es la pérdida de sangre, por eso el tiempo es vital en esto.
problema, Martín. Más de la mitad de la población considera que las medidas económicas tomadas por el gobierno para reducir la inflación y la pobreza han sido malas o muy malas, según la última encuesta de Nómade. Además, la consultora midió la aprobación y la desaprobación de la gestión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. 42,1% desaprueba la gestión y 39,9% le da su aprobación. La encuesta se realizó entre 605 personas mayores de 18 años residentes en todo el país entre el 21 de abril y el 8 de mayo de 2022. La primera conclusión es que la gestión de la pandemia fue valorada positivamente por 55% de las personas encuestadas y de ahí se desprende que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sea el mejor valorado del gabinete del presidente al recibir 50,1% de respaldo. En el otro extremo están los titulares de Interior, Luis Alberto Heber, y de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que concentran los más altos niveles de desaprobación, 46,5% y 46,6% respectivamente. Otro dato indica que 51,6% de los encuestados considera que las medidas económicas han sido malas o muy malas, creciendo esta cifra hasta 63,8% en Montevideo frente a quienes residen en el interior con 44,4%. Y casi 4 de cada 10 personas, 39,6%, cree que las medidas sociales han sido malas o muy malas. Si segmentamos por región, en el interior del país es donde el presidente recibe los más altos niveles de aprobación, casi 5 de cada 10, 46,3%, mientras que en Montevideo la cifra solo es de 29,7%. Viene en columna de análisis económico. ¿Qué impacto tienen sobre la economía los denominados días D? Vamos a verlo con nuestro columnista Germán de Agosto. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Y nos vamos a meter en particular con el Día de la Madre. Básicamente lo que tenemos es que ayer se divulgó la encuesta que compara justamente cómo le fue a algunos rubros del sector comercio comparando con el Día de la Madre del año 2021. Es un relevamiento que siempre hace luego del Día D, que siempre generan cierta expectativa, mucho más en un contexto como el que estamos, en una coyuntura compleja para este tipo justamente de rubros. Entonces lo primero que vemos en la primera placa son justamente los 3 principales rubros que releva esta encuesta. ¿Sí? Ahí tenemos el sector de la vivienda, que muestra un incremento de las ventas del 60%. Vos nos vas contando, nosotros vamos a ir acomodando la gráfica para que puedas... en tiempo real. ¿Sí? Tiene que ver el presidente siempre igual, pero no era el caso. Tenemos el rubro que destacó, de los 3 que se relevan, es el sector de la vestimenta, que tiene justamente ahora sí un incremento del 60%. Eso es, comparamos lo que significa las ventas en este Día de la Madre en relación a las ventas que estuvieron en el Día de la Madre del año anterior. Luego tenemos cuidado personal con un crecimiento del 18%, siempre estamos hablando de crecimiento real, esto es, descontado del efecto de la inflación. Y en contraste lo que tenemos es una caída del 9% para electrodomésticos e informática. ¿Sí? Esto como un primer relevamiento que hace la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Y para ponerlo en perspectiva, una encuesta o una pregunta que se desprende del relevamiento es, bueno, ¿cómo es estos resultados en relación a lo que anticipaban? Y ahí el 50% de las empresas dice que los resultados están en línea con lo que estaban esperando, ¿sí? Pero un 44%, o sea que están bastante repartidos mitad y mitad, señala que las ventas estuvieron sensiblemente por debajo de lo que tenían justamente en mente, ¿sí? O sea que ahí tenemos los resultados en contraste con las expectativas. Ahora bien, dado que tenemos esto, ¿cómo lo podemos enmarcar en función de determinantes o fundamentos que operan detrás de las decisiones de consumo de las personas? Y ahora lo que tenemos en la segunda placa es justamente la inflación, pero no la inflación que estamos acostumbrados. Nosotros siempre estamos acostumbrados a comparar la inflación en términos de el crecimiento promedio de los precios. Ahí lo que tenemos son 3 rubros que justamente aproximan a cuál es el comportamiento de los precios para estos 3 rubros que analizamos. Al comienzo los habías analizado. Claro. Exacto. Por ejemplo, una aproximación a los electrodomésticos es el que está más arriba, que justamente lo que hace es relevar cómo evolucionan los precios de
la división del IPC, que es artefactos grandes para el hogar. Ahí es donde metemos los electrodomésticos y como muestra el gráfico, lo que tenemos es un incremento de 2 dígitos en relación a lo que son justamente los precios de este rubro particular. Si nos fijamos, lo primero que tenemos es un pequeño salto, ¿sí?, que está vinculado a los movimientos del dólar, pero está sensiblemente por encima de la inflación, este rubro en particular. Luego tenemos cuidado personal y prendas de vestir y calzado que evolucionan en línea con lo que es la trayectoria de la inflación. O sea que por un lado tenemos fundamentos vinculados al precio. Básicamente en un contexto de empuje inflacionario hay divisiones del IPC, como la correspondiente a los electrodomésticos, que muestran incrementos del 25% en los últimos meses. Obviamente que eso retrae las decisiones en particular de los bienes durables, muebles, electrodomésticos, vehículos. ¿Sí? O sea que si ahora pasamos a otro fundamento que tiene que ver con el rol que juega la incertidumbre o de otra manera la confianza de los consumidores, lo que tenemos es lo que vemos en la placa 3. Ayer se divulgó el dato de la confianza del consumidor para el mes de abril. ¿Qué es lo que mostró? Mostró relativa estabilidad y se mantiene en la zona de moderado pesimismo. De vuelta, cuando miramos los 3 subcomponentes, tenemos que la situación del país, la percepción de la situación del país empeora, ¿sí? Y empeora para un año, para dentro de un año y para dentro de 3 años. Y también empeora la predisposición a comprar bienes durables. Dentro de esa predisposición a comprar bienes durables contrasta una caída de la predisposición a comprar electrodomésticos que contrasta con un aumento de la predisposición a comprar vivienda y vehículos, siempre en relación al mes anterior. Y por último, lo que mejora es el subcomponente vinculado a la situación personal de los que justamente forman parte de este relevamiento. O sea que esto nos da como la segunda medida o el segundo fundamento además de los precios, porque justamente esto condensa de alguna manera la evolución del mercado laboral, la evolución de los salarios, la evolución de la percepción sobre la estabilidad que puedo llegar a tener a la hora de enfrentarme a pagar un tipo de consumo como el que tiene que ver con los electrodomésticos, ¿sí? Y por último, para cerrar, lo que tenemos es qué esperan las empresas del sector cuando pensamos en el segundo trimestre del año, que todavía no terminó, cuáles son el porcentaje de empresas que están visualizando, ¿sí?, un aumento de las ventas. Y del relevamiento se desprende que apenas el 27% de las empresas está señalando que aumentaría sus ventas durante el segundo trimestre del año, que es la barra gris que está justamente en el medio. Luego lo que vemos siempre es esa curva heterogénea, ¿sí?, donde la mayoría de las empresas, ¿sí?, de la mayoría de los rubros, están visualizando que las ventas no van a crecer, ¿sí? Son pocos los rubros que ven un aumento generalizado de las ventas. O sea que lo que tenemos es un panorama que no cambia sustancialmente en relación a lo que hemos analizado semanas atrás. Un sector de comercio que todavía, ¿sí?, está enfrentando los desafíos de un contexto más incierto, caracterizado por un aumento de la inflación, y donde todavía el mercado laboral muestra señales mixtas, porque tenemos ingresos cayendo por un lado, salarios cayendo por un lado, y empleo recuperándose de alguna manera por el otro. Bueno, seguimos sin ver ese crecimiento económico que se refleja en otras áreas. Seguimos exactamente sin verlo en el consumo. Esto es un proxy del consumo, ¿sí? Y efectivamente es la dimensión de la demanda agregada que no está empujando tanto, porque ahora la economía viene por el lado de las exportaciones y por el lado de la inversión, pero justamente el consumo, que es el determinante central del crecimiento, que refleja la situación de la demanda doméstica, la situación de los ingresos de los hogares, no se está reflejando justamente en esa recuperación o por lo menos contrasta con los crecimientos altos que vemos en variables como las exportaciones de bienes y servicios, por ejemplo. Bien. Bueno, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima columna. El jueves estará otra vez Germán de Agosto. Ahora nos metemos en cuestiones sindicales vinculadas con la educación, Nati, porque FENAPES, o sea, el sindicato docente de secundaria, le pidió una entrevista al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Esto es por casos de violencia en diferentes liceos, entre ellos el de Delta del Tigre, pero aún no han tenido respuesta del secretario de Estado. Falta de mirada integral, ausencia del Estado y una situación que se va complejizando donde se está poniendo en riesgo la integridad física de estudiantes, trabajadoras y trabajadores en un sistema educativo que debiera velar por tener las mejores condiciones para poder desarrollar tanto los estudiantes como los trabajadores sus tareas. Nosotros estamos haciendo un seguimiento muy particular de estas zonas de estas situaciones que se están generando en distintas zonas del país. Aquí lo que está faltando es diálogo.
Docentes, alumnos y familiares del Liceo de Delta del Tigre advierten sobre situaciones de violencia que incluyeron disparos de armas de fuego y piden más seguridad, equipos multidisciplinarios y adscriptos. Los profesores decidieron reintegrarse a las clases pero mantener el conflicto. Nosotros tenemos puntualmente como reclamos la presencia policial, que de hecho ya en el día de ayer se acercó al liceo y básicamente la experiencia que tenemos, y por eso les comentaba esto, es que muchas veces sucede que la presencia policial, este año nosotros hemos tenido decenas de llamados, no hemos tenido prácticamente respuesta, únicamente apareció la respuesta cuando sucedió este hecho relatado anteriormente, y además, bueno, cuando estuvieron las cámaras, por supuesto, en el liceo, se hizo ese día presente la fuerza policial. Básicamente, una comisaría que está media cuadra. Seguimos en tema porque los representantes docentes en el CODICEN y el también consejero Juan Gavito Zóboli acordaron hacer una serie de planteos en ese organismo. Claro, para abordar estas situaciones de violencia de las que venimos hablando. Mazzoni dijo que entre los planteos estarán mejorar la situación del personal en secundaria, crear algunos nuevos cargos y considera será necesario que en la rendición de cuentas se incluyan fondos para contar con equipos multidisciplinarios de respuesta rápida a estas situaciones. Ayer, una delegación de docentes, estudiantes y padres del Liceo de Delta del Tigre, uno de los más afectados por situaciones de violencia, fueron recibidos por los consejeros Julián Mazzoni, Daisy Iglesias y Gavito Zóboli, pero no participó el presidente del CODICEN, Robert Silva. Creo que fue un paso importante porque empezó a generar condiciones para encontrar una solución que va a ser difícil, requiere equipos multidisciplinarios, requiere más personal en la institución y también requiere una acción del Ministerio del Interior, que ayer se hicieron algunos contactos, ya se habían hecho antes entre el presidente del CODICEN y el Ministerio del Interior, pero en este caso se requería una acción especial de la policía y además nosotros entendemos que requiere también una acción especial del Ministerio del MIDES, de ACE y probablemente de alguna otra institución estatal. Cambio de tema, el exministro Ernesto Murro, que entre otras cosas recientemente integró la Comisión de Expertos en Seguridad Social representando al Frente Amplio, cuestionó lo que define como falta de avances en el articulado del proyecto de reforma previsional. En una entrevista en Ciudad Viva dijo que se está haciendo una reforma silenciosa con el recorte a las jubilaciones. 6 meses sobra tiempo para redactar un proyecto de ley con todos los documentos que había antes y con gente idónea como tiene el gobierno para hacerlo. Segundo, una reforma de la seguridad social se aprueba por mayoría simple, como las tuvimos que aprobar nosotros en nuestros 15 años de gobierno las reformas. A este gobierno le sobran votos en diputados y en senadores para aprobar la reforma que quieran hacer. Por tanto, si además, como han dicho algunos, la reforma es justa y es beneficiosa, como han dicho algunos representantes del gobierno, bueno, estarían dadas todas las condiciones para que lo hagan. Bien. Uruguay tiene uno de los mejores sistemas de seguridad social. Es necesario hacer reformas, pero no podemos seguir embromando a la gente como se ha hecho en estos 2 años, Pilar. En estos 2 años hay una reforma silenciosa que ha ocurrido en Uruguay, que se ha hecho por parte de este gobierno, que es la rebaja de jubilaciones y pensiones a unas 800.000 personas adultas mayores y personas con discapacidad, las personas más afectadas por la pandemia. Una persona que gana 20.000 pesos perdió, dejó de cobrar unos 350 pesos por mes cada año. Sacarle 700 pesos por mes a una persona que cobra 20.000 es mucha plata para esa gente. Bueno, y la Intendencia de Montevideo aguardará que el Poder Ejecutivo presente información más detallada sobre la idea de construir una isla artificial en la zona de Punta Gorda para analizar su viabilidad. Desde la bancada oficialista en la Junta Departamental de Montevideo se hace hincapié en que el legislativo comunal, es el ámbito para decidir algo así. Fuentes del Ejecutivo Departamental dijeron a MBD Noticias que se enteraron del proyecto a través de la prensa. En este sentido, la Intendencia de Montevideo espera que el Poder Ejecutivo presente información oficialmente para avanzar en el análisis de la viabilidad y adecuación a las disposiciones ambientales y de ordenamiento territorial.
Según informó el semanario Búsqueda, el Poder Ejecutivo aceptó la propuesta de una empresa privada para construir un puerto deportivo y lotes para emprendimientos inmobiliarios en formato isla en la zona de Punta Gorda. El proyecto MBD 360 es impulsado por la empresa Girkel Sociedad Anónima al amparo de la Ley de Inversiones, que le garantiza una ventaja competitiva de entre 5 y 20% ante una eventual licitación para construir el proyecto. De acuerdo con los planes privados, ocuparía unas 36 hectáreas en el Río de la Plata entre las playas La Mulata y Carrasco e incluiría la construcción de un puente de 450 metros para unir la isla con la Rambla. El proyecto fue presentado ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que aceptó la propuesta, ya que contribuirá a la jerarquización de la ciudad y de la Rambla montevideana. Sin embargo, aún no fue ingresado ni a la Intendencia de Montevideo, ni al Ministerio de Ambiente, ni a la Administración Nacional de Puertos. En diálogo con MBD Noticias, varios ediles afirmaron que un proyecto de estas características requiere autorización de la Junta Departamental, por ejemplo, en materia de excepciones para construcción en altura. Ahora cambiamos de tema porque es momento de informe en MBD Noticias Central. Bueno, algo ya nos adelantó nuestra compañera Julieta Núñez Thomas y además lo hemos estado repasando a lo largo de MBD Noticias, pero Juli, el desarrollo. Bueno, como les decíamos a ustedes y a los televidentes al principio, vamos a compartir lo que estuvimos conversando hoy mismo con Juan Raúl Williman, que es abogado, que es integrante además del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y que en este caso es el abogado defensor de la víctima que denunció el caso que conocemos públicamente como la violación de Cordón, y que lo que es noticia el día de hoy es que presentaron frente a Fiscalía un escrito denunciando irregularidades continuas en la tarea del fiscal que está en este momento trabajando en la causa Raúl Iglesias. Lo que nos comentaba Williman, el defensor, es que este escrito fue motivado por la comunicación de la víctima con su defensa, que le pidió protección frente a lo que llamaron una gira mediática de este fiscal, anunciando cuestiones que tenían que ver con este caso sin comunicárselas antes ni a la víctima ni a la defensa. Juli, ¿podemos repasar qué es lo que fue sucediendo en Fiscalía a partir del conocimiento y la denuncia de este caso de violación grupal? Bueno, como decías, Nati, esto se conoció en enero, se hizo público en enero, y el 4 de febrero fue que la justicia dispuso la prisión preventiva para 3 imputados de esta causa. Esto lo solicitó la fiscal que estaba actuando en ese momento en el caso Silvia Lovesio. Recordemos que en este caso hay 4 implicados, de los cuales 3 son mayores, y era para los que se había determinado esta prisión preventiva de 180 días. A partir de ese día que se determinó esto, el 4 de febrero, es que la Fiscalía tiene un año para decidir qué es lo que va a hacer. Bueno, ya decidió de alguna manera, pero para acusar y para pasar a el juicio oral. Lo que sucedió fue que hace 2 semanas aproximadamente hubo un cambio en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de cuarto turno, y el lugar de la fiscal Silvia Lovesio pasó a ocuparlo Raúl Iglesias, que desde ese mismo momento ya empezó a adelantar a los medios que iba a haber cambios con respecto a las decisiones tomadas por la fiscal Silvia Lovesio, y luego informó en diversos medios de prensa que uno de esos cambios era que la prisión preventiva, que se había decidido, que había sentenciado el juez, iba a pasar a ser domiciliaria, y que además podría llegar a imputarse a la víctima por el vínculo con este implicado que mencionábamos anteriormente, que es menor. Si les parece, vamos a compartir ahora sí las palabras de Juan Raúl Williman explicando por qué presentaron este escrito y explicando cuáles son los deberes que debería estar cumpliendo en este caso de atención y de información a la víctima por parte del fiscal Raúl Iglesias. Poner en conocimiento a la Fiscalía General de una situación que nos parecía que en principio no correspondía. Es decir, nosotros no estamos cuestionando ni la independencia técnica, que el fiscal tiene todo el derecho a emitir la opinión respecto del expediente, ni siquiera estamos cuestionando si correspondía o no la institución de la medida cautelar, que eso es un tema exclusivamente procesal. Si las razones cautelares cesaron o fueron modificadas, es algo que perfectamente nos puede plantear a nosotros, o directamente solicitar la audiencia y discutirlo en audiencia. Y ni siquiera se trata del fondo
fondo del asunto, en el cual también podrá tener su posición al respecto, que puede ser distinta a la fiscal anterior y eventualmente tiene facultades como para prever un sobreseimiento, por supuesto nos tendría que notificar. En realidad, lo que nosotros planteamos tiene que ver más con la protección a la víctima y la información a la víctima. Nosotros lo que no nos pareció adecuado es que la víctima se enterara de todo este análisis a través de la prensa. Nosotros entendemos que por disposiciones legales y normativas muy claras, como el artículo 48 del Código del Proceso Penal, las instrucciones generales, muchas de ellas, las 5, la 8, si no me acuerdo mal, el propio artículo 7, literal F, la 19.580, le impone a la Fiscalía el deber de proteger e informar a las víctimas como base. Entonces nosotros lo que entendemos y entendíamos y así lo transmitimos es que necesariamente hubiera correspondido informar a la víctima de esta situación y que no se enterara de toda situación por los medios, porque en definitiva eso lo que hace es victimizar o revictimizar a la persona que está tramitando este proceso. ¿Y qué respuesta se espera a cambio de este escrito presentado, Juli? Bueno, primero que la Fiscalía y en particular este fiscal actúe según lo que corresponde la normativa, pero también no únicamente dentro de Fiscalía, sino también de la Ley de Violencia Basada en Género y que, bueno, que esto obviamente no suceda más. Sobre todo esto de la gira mediática y de que la víctima se entere por la prensa. Como escuchábamos recién lo que decía Juan Raúl Williman, no esperan que, que abandonen la independencia técnica, pero sí que respeten los deberes de protección y de información a la víctima. Lo que le consultamos a Juan Raúl Williman es si la unidad de víctimas y testigos estaba trabajando de Fiscalía General de la Nación, estaba trabajando actualmente con la víctima, porque obviamente es parte del sistema de todo lo que debe ponerse en marcha una vez que existe una denuncia de este tipo, y esto fue lo que nos contestó. Con la unidad de víctimas y testigos no tenemos contacto específicamente en estos días, pero lo tenemos habitualmente. Es quien presta asistencia a las víctimas que tienen que transitar por estos procesos. La información que tengo es que la unidad de víctimas estaba trabajando con la víctima. Yo, si no recuerdo mal, hay 1 o 2 psicólogos trabajando con la víctima. Pero bueno, en definitiva, con nosotros, el fiscal no se comunicó con nosotros y supongo que tampoco lo hizo con la unidad de víctimas. O por lo menos nadie de Fiscalía nos dio cuenta a nosotros de una situación distinta o eventualmente del análisis que estaba realizando. Que vuelvo a repetir, no estamos cuestionando esa facultad. La facultad y la independencia técnica la tiene. Lo que estamos planteando es que parece razonable y en cumplimiento de la normativa vigente que esa información primero pase por la víctima, porque en definitiva se lo estaría cumpliendo con el deber de protección y de información que el Código establece. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional que lamentablemente lo tenemos que comenzar con noticias muy sangrientas. La más reciente y actual tiene que ver con otra masacre en Estados Unidos, en este caso en la localidad de Uvalde, en el estado de Texas, donde un joven de 18 años la emprendió a tiros en una escuela donde mató 15 niños y un profesor y después también fue abatido. La mayoría de estos niños son de un contexto pobre, la mayoría latinos, y las autoridades no descartan que haya otras víctimas fatales después de este episodio que se suma a otro que ocurrió hace muy poquitos días, nada más en la localidad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Por lo tanto, otro episodio que vuelve a poner sobre el tapete en Estados Unidos el tema del manejo de las armas y particularmente los episodios que se repiten en escuelas o centros estudiantiles en su gran mayoría. Ahora nos vamos a otro episodio sangriento que también tenemos que rectificar en cuanto a los números, porque cuando esta noticia fue elaborada eran 11 los muertos en una favela de Río de Janeiro luego de una incursión de la policía contra el grupo criminal Comando Vermelho. Ahora estamos hablando de 21 muertos y no se descartan que sean muchos más. Una operación para la captura de narcotraficantes del poderoso grupo criminal Comando Vermelho dejó este martes al menos 11 muertos en un complejo de favelas al norte de Río de Janeiro, un año después de que la acción policial más letal de la ciudad brasileña terminara con la vida de 28 personas. El portavoz de la policía militar, Ivan Blas, afirmó que el Comando Vermelho ha comenzado a proteger a narcotraficantes de otros estados y que dan órdenes desde Río para cometer homicidios en otras regiones del país y que supuestamente estarían escondidos en la Vila Cruzeiro, dentro del
del complejo de La Peña. Durante la operación, que contó con blindados, fue incautado un arsenal de guerra compuesto por pistolas, 10 granadas y al menos 13 fusiles procedentes de China y Europa del Este que llegaron a Brasil mediante el tráfico internacional de armas, además de vehículos y motocicletas. El operativo de este martes tiene lugar un año después de que una operación similar dejara 28 muertos en la favela de Jacarezinho, entre ellos 27 civiles sospechosos y un agente, episodio que las organizaciones de derechos humanos calificaron de masacre, con casos de ejecuciones extrajudiciales, abusos contra detenidos y destrucción de pruebas por parte de la policía. Seguimos en Brasil, pero con otro tema que tiene que ver con Jair Bolsonaro, con su gobierno y también con algunas especulaciones que viene haciendo a partir de una decisión de Bolivia de recortar el envío de gas a ese país, en algo que Bolsonaro denunció como una maniobra orquestada para perjudicarlo electoralmente y darle el triunfo a Lula. Y hablando de elecciones, João Doria, que era uno de los candidatos que aparecía como una tercera opción, ha renunciado a su candidatura, lo que le daría más posibilidades incluso al expresidente Lula da Silva, que con esta renuncia podría llegar a ganar, según dicen los analistas, en primera vuelta. El mandatario brasileño denunció que Bolivia ha cortado el 30% de suministro de gas para entregarlo a Argentina, vinculando el acuerdo que alcanzaron esos países para la venta de gas con el recorte de lo que Bolivia vendía a Brasil. Parece que todo está orquestado, sostuvo Bolsonaro, quien explicó que hay que comprar el gas en otro sitio 5 veces más caro y agregó que es un negocio que parece estar armado para favorecer exactamente a ya saben quién. Preguntó el mandatario en referencia al expresidente Lula da Silva sin mencionarlo. El viernes, Petrobras informó que estuvo recibiendo durante mayo volúmenes de gas natural inferiores a los solicitados en virtud del contrato firmado con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, lo que está afectando la planificación operativa de la empresa brasileña y encareciendo las tarifas. En otro orden, la renuncia del exgobernador de San Pablo, João Doria, a su candidatura a la presidencia de Brasil aumenta las posibilidades de que Lula da Silva gane en la primera vuelta del 2 de octubre, según consideró el politólogo y director de la consultora Quaest, Felipe Nunes. El último sondeo de la consultora Quaest, realizado hace 2 semanas, mostró que Lula tiene una intención de voto de 46% contra 29% del actual presidente. Y ahora nos vamos a la visita que está realizando el presidente de nuestro país, Luis Lacalle Pou, a Gran Bretaña, que dicho sea de paso ya estaría de regreso a nuestro país. Hoy visitó junto a su comitiva el Parlamento británico, donde fue invitado a almorzar y a recorrer distintos lugares de ese emblemático sitio de Gran Bretaña, luego de las reuniones que mantuvo ayer con el primer ministro Boris Johnson y también con el príncipe Carlos. En cuanto a las reuniones con Johnson, bueno, según Cancillería de nuestro país, se busca profundizar las relaciones con el Reino Unido en varias áreas. El presidente Lacalle Pou y la delegación que lo acompaña visitaron hoy el Parlamento británico, donde el mandatario se reunió con el presidente de la Cámara de los Lores, John McFall, para luego participar de un almuerzo en su honor junto al gabinete, ofrecido por Mark Menzies, presidente del Grupo de Amistad Parlamentario, y visitar al Francis Crick Institute, un centro de investigación biomédica. En una declaración conjunta dada a conocer por la Cancillería uruguaya, se informó que las conversaciones entre Lacalle y el primer ministro británico son el punto de partida de futuras reuniones para desarrollar la relación comercial entre el Reino Unido y Uruguay, que permitirán continuar mejorando ese vínculo, y que durante el año próximo funcionarios y empresas darán seguimiento a las numerosas oportunidades comerciales para ambos países, particularmente en los sectores de transporte, financiero, tecnológico, energético y agrícola, agrega el texto. Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, durante el 2021, Uruguay exportó hacia ese país por valor de $120 millones semillas de colza, cortes de carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada, arroz integral y parbolizado y madera contrachapada, mientras que Uruguay importó desde el Reino Unido por valor de casi $80 millones, destacándose el whisky, reactivos químicos, transformadores eléctricos y medicamentos, en ese orden, como los principales productos. Y se nos fue el bloque número 1, Nati. Pero ya volvemos con más información.
Martín. Sí, porque a través de sus dos, digamos, principales accionistas se ha manifestado en las últimas horas la empresa Montecón, que opera en el puerto de Montevideo y que justamente a través de Ultramar y ATCO, que son esas empresas accionistas, se presentaron cartas al Poder Ejecutivo para el inicio del juicio internacional, que en este caso se explica por la visión negativa, crítica que tiene Montecón de la extensión del contrato con Catunasi hasta 2081. Exacto. El gobierno debe iniciar un diálogo en base a lo que allí se denuncia. Hasta el momento no lo ha hecho, según fuentes oficiales. Bueno, y cambiamos de tema. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, se refirió a la situación una situación que mostrábamos ayer. Estaba Diego Martini en vivo allí en esta olla popular Telva Juárez, donde una mujer se desmayó mientras hacía la cola esperando su plato de comida. Y lo que dijo el ministro es que desde su cartera se está trabajando para localizar a esta persona y realizar determinadas averiguaciones. Sobre la persona que en referencia, averiguamos que en realidad en su momento se le suspendió la tarjeta Uruguay Social en enero de 2020, antes que asuma el nuevo gobierno, porque no hacía uso de la tarjeta Uruguay Social durante varios meses. Anteriormente tenía problemas de acceso a la tarjeta Uruguay Social por el límite de ingresos que anteriormente se quitaban, por ejemplo, las asignaciones familiares, plan de equidad, y se tomaban en cuenta ese límite. Ahora sabrán que, como lo hemos eliminado este año, ese tema no cuenta. Y empezamos a ver los contactos que tenemos con el sistema. Sabemos que tuvo canasta de emergencia, que también había meses que no hacía uso, que en un momento se derivó a una oficina territorial pidiendo una canasta física, efectivamente se le dio. Lo importante en estos casos es que nosotros queremos tener contacto con estas personas cuando haya un problema. El próximo día martes, la Intendencia de Montevideo va a inaugurar la cocina del Centro Económico Local de Casa Valle, que albergará a 22 pequeños emprendimientos. El centro se enmarca en el sistema departamental de cocinas comunitarias, sumándose a las cocinas del CEDEL Carrasco y del Parque Tecnológico Industrial del Cerro. Es accesible para personas con discapacidad. A partir del 1 de junio están funcionando los 22 emprendimientos y en estos momentos ya comenzó una parte de la capacitación dentro de la cocina para que el primero ya sea un día de producción. La idea es que la cocina, porque tiene la capacidad de hacerlo, pueda funcionar las 24 horas. Aparte de los emprendimientos en términos de producción, tenemos un acuerdo con la UTU de brindar cursos también aquí en la cocina, y también está abierto a todas las instituciones del barrio con las cuales tenemos un diálogo permanente para que puedan hacer uso de la misma. Hicimos un llamado, se presentaron 150 emprendimientos, presentaron cerca de 70 emprendimientos gastronómicos para ambos CEDELes, comenzaron 27 allá en Carrasco y 22 acá, y se tuvo entrevistas con cada uno de ellos, ¿verdad? Los profesionales de los centros de desarrollo local tuvieron entrevistas. Y aquí tenemos entonces 22 emprendimientos de varios rubros. Tenemos comida de repente de migrantes, tenemos taqueños, podemos traer conservas, distintos tipos de rubros que lo que hacen es poder elaborar, que ya están elaborando, pero están elaborando ahora entonces a partir del 1 de junio en una cocina habilitada. Bueno, y la Rambla de Malvin y Punta Gorda se prepara este jueves para una cadena de niños, niñas y adolescentes por la paz y la convivencia. Esta actividad será organizada por el Centro Comunal Zonal 7 y además contará con el respaldo de instituciones deportivas y educativas de esa zona e incluirá actividad recreativa en playas en la faja costera montevideana desde Francisco Solano López, ex comercio, hasta Alejandro Gallinal. Es una cadena ambiciosa, porque después de que uno contacta con distintas instituciones y unos cuantos se suman a participar, resultó que empezamos allá por Solano López, por la línea, el eje que baja de la antigua Comercio a la Rambla, tomamos las instituciones que están por Malvin y seguimos hasta Punta Gorda, donde terminamos en la línea de Gallinal. O sea, es todo un tramo de Rambla bastante amplio. Pero cuando nos encontramos que hay instituciones que quieren participar con 30 niños, pero otros con 280,
es un trabajo de organización importante, ¿no? Van a tener actividad con los educadores y los profesores de educación física que están en esas movidas. A las 3:15, 3:30 suben a la parte de Rambla y ahí despliegan todo el trabajo que han hecho con sus instituciones, toda la reflexión que han hecho sobre la paz desde el punto de vista constructivo. O sea, ¿qué necesitamos realmente para una cultura de paz? Tomándose de las manos en el momento en que armamos la gran cadena, y bueno, disfrutando con nosotros ese momento y esa apuesta a la vida y a la vida buena. Desde hoy hasta el 5 de junio se desarrolla la 20ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo 2022, y esto es en el edificio, la sede de la Intendencia. Bueno, y además de los stands y las librerías, editoriales, etcétera, se ofrecerán propuestas y actividades gratuitas para todo público. Entre las propuestas, la Intendencia de Montevideo contará con un espacio de creación narrativa para niñas y niños, en donde podrán poner a prueba su imaginación, escuchar historias y crearlas. Va a haber niños autores y niñas autoras, y así serán tratados en esta feria y en ese que están en este espacio. También el programa Montevideo Libre estará presente en la feria con un stand que funcionará de lunes a viernes en el horario de 13 a 19 horas, sábados y domingos de 12 a 20 horas. Y es bien importante para nosotros que se conozca, porque a través del programa Montevideo Libre, nuestros estudiantes de secundaria y también de institutos terciarios, especialmente el IPA, tienen posibilidad de acceder a entradas para nuestros espectáculos. No solamente para nuestros espectáculos, fundamentalmente para nuestros espectáculos, pero también tenemos para espectáculos que se realizan en nuestras salas y que no los promociona directamente, no los organiza directamente la Intendencia. La feria funcionará de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados y domingos de 12 a 20 horas. La entrada será libre y gratuita todos los días. Desmejora el tiempo por estas horas y esto se nota en el pronóstico que ya empezamos a compartir, Nati. Exacto, ya lo habíamos anunciado. Bueno, sí. Lo había anunciado Inumet, ¿no? Mañana, miércoles 25 de mayo, ahí ven las lluvias, habrá una máxima de 17 y una mínima de 11, comienza a bajar la temperatura. El día jueves va a estar algo mejor, de hecho no se prevé que llueva, pero atención porque va a estar mayormente cubierto el cielo, o sea que tampoco tendremos la mejor de las jornadas. La mínima prevista para pasado mañana, en este caso, es de 8 grados, vean cómo baja en comparación con la prevista para mañana, y la máxima también un poquito más baja, es de 15. Y el viernes, que al fin parece que comienza a salir el sol, habrá una mínima de 4 grados y una máxima de 16. Así que a comenzar a cuidarse. Ana Ribeiro, historiadora, subsecretaria de Educación y Cultura, será entrevistada en Lado B, que ya viene a la pantalla de TV Ciudad. Bueno, y luego la letra chica y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien. De víctimas y a la División de Políticas Públicas sobre la actuación del fiscal Raúl Iglesias tras archivo de 300 denuncias de abuso sexual. Víctima de violación grupal denunció al fiscal Iglesias por reiterados incumplimientos de sus deberes, la violación de la ley orgánica de la Fiscalía y la omisión de la debida diligencia de la investigación fiscal. Senadores del Frente Amplio solicitaron información sobre stock de medicamentos para crónicos en hospitales públicos. El Ministerio de Desarrollo Social busca a la mujer que se desmayó por falta de alimentación mientras esperaba para comer en una olla de Lecoq. Una defensora pública denunció abusos cometidos por 4 policías durante la detención de una persona en un procedimiento. Más de la mitad de la población considera que las medidas económicas anunciadas por el gobierno han sido malas o muy malas. 600 trabajadores y trabajadoras de ex Casa de Galicia aún no han sido absorbidos por las mutualistas. Agresión a pasajero de un taxi en la terminal de Tres Cruces bajo la lupa de las autoridades. Los 2 accionistas de Montecón, Ultramar y ATCO presentaron las cartas al Poder Ejecutivo para el inicio del juicio internacional. El Hospital de Clínicas reclama 70 millones de pesos para la próxima rendición de cuentas en proyectos asistenciales. Un operativo policial en una favela de Río de Janeiro dejó más de 10 muertos. El whisky es el producto que Uruguay más le compra a Reino Unido. Masacre en una escuela primaria de Texas, en Estados Unidos. Al menos 16 muertos luego del ingreso de un tirador al colegio.